Hola, bienvenidos una vez más a este su interesante programa, Fisiología para ti, Fisiología para mí. El día de hoy abordaremos un tema muy importante para poder comprender la fisiología del sistema respiratorio, la ventilación pulmonar. Para ello, abordaremos los siguientes temas: función del sistema respiratorio, mecánica de la ventilación pulmonar, ventilación alveolar y presión pleural. ¿Están listos? Acompáñenme. Antes de iniciar, debemos saber que la ventilación pulmonar. Esta se define como el flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Existen dos tipos de respiraciones. La respiración normal, dada por el diafragma, el cual alarga o acorta la cavidad torácica. Y la respiración forzada, dada por las costillas, que aumentan o disminuyen el diámetro de la cavidad torácica. Los músculos respiratorios realizan un trabajo importante durante la inspiración, pero no durante la expiración. Ahora, hablemos de la función respiratoria. Todo inicia cuando el aire entra por la nariz y se dirige a las cavidades nasales, donde se realiza el acondicionamiento del aire, el cual se encuentra dividido en tres partes: calentamiento, humidificación y filtrado. La filtración del aire se realiza por los vellos de la nariz, también llamados vibrisas, los cuales filtran las partículas grandes e impiden su paso. ¿Y qué sucede con las partículas pequeñas? Estas se eliminan por la precipitación turbulenta, que es el choque del aire contra los cornetes nasales, el tabique nasal y la pared faríngea. Esto sucede tan rápido que las partículas quedan suspendidas porque no pueden cambiar de dirección tan bruscamente. Por lo tanto, siguen adelante y quedan atrapadas en la cubierta mucosa. Allí son transportadas por los cilios y luego son deglutidas. Pero, ¿pueden llegar partículas más allá de la tráquea? Por supuesto, estas partículas llegan a los alvéolos, pero no se quedan allí por mucho tiempo, ya que nuestro organismo cuenta con los macrófagos alveolares, quienes se encargan de devorar estas partículas. ¡Shh! Un macrófago alveolar comiendo. ¡Vengan! Continuemos. El aire continúa su viaje por la tráquea y llega a los pulmones, que se colapsan como un globo y expulsan el aire a través de la tráquea. Los pulmones están en la cavidad torácica y se encuentran rodeados de líquido pleural. Este líquido lubrica las paredes pulmonares para evitar la fricción durante los movimientos pulmonares. La aspiración continua del exceso de líquido pleural por los conductos linfáticos va a crear una presión negativa entre la superficie visceral del pulmón y la superficie pleural parietal de la cavidad torácica, dando así una firme adherencia entre esta cavidad y los pulmones. Y bueno, ya que estamos hablando de presiones, mencionaremos las principales presiones que se encuentran asociadas a los pulmones. 1. Presión pleural. Es la presión de líquido que está en el espacio entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Al inicio de la inspiración es de menos 5 centímetros de agua y es la presión necesaria para mantener los pulmones expandidos. Durante la inspiración se vuelve más negativa por la expansión de la caja torácica. 2. Presión alveolar. Es la presión del aire que hay en el interior de los alvéolos pulmonares. Suponiendo que la glotis está abierta sin ningún flujo de aire hacia el interior y exterior de los pulmones, entonces la presión del árbol respiratorio y la de los alvéolos será igual a la presión atmosférica. En la inspiración normal, para que se produzca la entrada de aire a los alvéolos, estos tienen que tener una ligera presión negativa. En la expiración, la presión se tiene que volver positiva para poder sacar el aire de los alvéolos. 3. Presión transpulmonar. Es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, o la diferencia entre la presión en el interior de los alvéolos y la que hay en las superficies externas. Ahora bien, la distensibilidad pulmonar es el volumen al que se expanden los pulmones por el aumento unitario de presión transpulmonar. En los dos pulmones hay 200 milímetros de aire por cada centímetro de agua. Pero con tantos cambios de presiones, ¿no creen que los alvéolos puedan sufrir oclusión? No, ya que para eso existe el factor surfactante, el cual impide el colapso alveolar. Después de viajar por los pulmones, el aire continúa su trayecto hasta llegar a los alvéolos. Aquí sucede un acontecimiento muy importante, la ventilación alveolar. Esta
se define como la velocidad a la que llega el aire nuevo a las zonas de intercambio gaseoso en los pulmones en las que el aire está próximo a la sangre pulmonar. ¿Ustedes creen que todo el aire que respiramos siempre sufrirá un intercambio gaseoso? No, simplemente hay veces que el aire queda en la nariz, faringe o tráquea. Estos lugares se denominan espacio muerto, donde el aire se queda atorado sin poder llegar a los alvéolos y realizar el intercambio gaseoso. Durante la expiración, este aire es el primero en ser expulsado. El volumen que entra en los alvéolos y zonas adyacentes de intercambio gaseoso por minuto se conoce como ventilación alveolar por minuto, que se mide con dos parámetros, la frecuencia respiratoria y la cantidad de aire nuevo por cada expiración. La ventilación alveolar es uno de los principales factores que determinarán las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos. Es importante saber que el trabajo de la inspiración se divide en tres partes. El trabajo de distensibilidad o trabajo elástico, que se requiere para poder expandir los pulmones contra las fuerzas elásticas del pulmón y el tórax. El trabajo de resistencia tisular, necesario para poder superar la viscosidad de las estructuras del pulmón y de la pared torácica. Y el trabajo de resistencia de las vías aéreas, necesario para poder superar la resistencia de las vías aéreas al movimiento de entrada de aire hacia los pulmones. El conjunto de las acciones realizadas a lo largo de este capítulo se le conoce como ventilación pulmonar. Una forma de medir la función respiratoria es a través de la espirometría, pero eso lo veremos en otro capítulo, porque el día de hoy se nos ha acabado el tiempo. Espero que puedan acompañarme la siguiente semana con un capítulo más de Fisiología para ti, Fisiología para mí. Les deseo que tengan una excelente semana. Hasta luego.